para entender el derecho hay que saber cuál es su fin, cuál es su objeto. Y también para entender el proceso judicial, pues también tenemos que entender cuál es el fin u su objeto. Por ello, esto es, digamos, de cierta manera, las diferentes formas de materializar el derecho. Así como yo veo el derecho, así construyo el proceso judicial. Por ejemplo, tenemos diferentes posturas en donde el positivismo lo materializa desde la construcción de normas, si son válidas o no, si existen o no. Desde el derecho natural, pues podemos ver que el derecho, si es justo, es válido, y si es injusto, pues no es válido. También tenemos diferentes posturas en donde nos dicen que el derecho es una construcción de diferentes democracias, en donde por una construcción de diferentes argumentos pues podemos llegar a una conclusión de que el derecho puede ser la concepción en la que todos estemos de acuerdo. También nos pueden decir que el derecho es una hermenéutica, que es interpretación, es una interpretación de los diferentes entes que se encuentran en el derecho. Siendo todas estas las que acabo de mencionar formas de materializar el derecho. Si yo veo el derecho, digamos, desde una posición de que el derecho es poder, pues así voy a ver el proceso judicial, que es una construcción política, que es una instrumentalización del poder, que es una representación del poder. Depende de la posición epistemológica desde que vemos el derecho, pues vamos así a concebir el proceso judicial. Ahora, para comenzar a entender las diferentes concepciones, pues es importante empezar por la tradicional. Nos dice que el proceso judicial se concibe a partir de la búsqueda de la verdad. Esto quiere decir que la verdad es el ángulo, lo primordial en donde vamos a entender el derecho, que no importan alrededor de diferentes cuestiones, sino que la verdad es el único punto que se debe buscar, dejando otras cosas de lado. Claro, esta es una posición en donde los verifílicos pues, pueden considerar el derecho como una construcción de verdad, pero esta construcción de verdad pues tiene diferentes posiciones. Tenemos una concepción empírica en donde podemos ver el derecho como que desde mi punto de vista lo que yo puedo construir a partir de mis sentidos y lo que yo piense que corresponde, pues podemos tener una verdad como una correspondencia, podemos tener una verdad como una construcción de diferentes tipos. Claramente pues esto va en contraposición contra las posiciones verifóbicas, en donde tenemos que el derecho no se puede ver desde la verdad, ya que eso no es lo primordial. Lo primordial del derecho es un derecho construido en base a la protección de los derechos fundamentales. Tenemos otra postura que es el derecho frente a una resolución de conflictos. Esta se refiere a una economía procesal, que lo importante no es la verdad, sino la resolución de conflictos, que el aparato judicial no se quede buscando si la verdad es o no es, no, sino que se resuelvan los conflictos. Esto quiere decir que las partes se junten y de la manera más eficaz y eficiente pues resuelvan sus conflictos, y de esta manera dejando la verdad de lado, sino pues de cierta manera, por así decirlo, construyendo una verdad en la que se resolucione todo lo que se necesita. De enfoque tenemos un enfoque, por así decirlo, sociológico, en donde lo que se busca es la justicia distributiva, en donde el derecho se materialice, o sea, que se cumpla lo que se dice y que se haga lo que ya está en la normatividad, que eso quiere decir que su enfoque se basa en que las leyes se cumplan y que de cierta manera sean eficaces, que lo que está en el papel se represente en la realidad. También tenemos otra que es el enfoque crítico del derecho, en donde nos dice que el derecho es una construcción de poder, es una representación del poder. Esto quiere decir que hay diferentes formas donde el proceso judicial no es simplemente no es la búsqueda de la verdad, sino que esta verdad es una verdad para un uso. Esto quiere decir que una parte quiere que la verdad que él tiene se use para sus intereses, y esta reproducción del poder pues lo que va a hacer es una materialización de una competencia, de que se busque una contraposición del argumento del otro. Entonces desde aquí podemos ver que la verdad es más una construcción, más no el objetivo, sino que es una verdad para el proceso, pero no es una verdad del proceso. Siendo esta una manera en donde la verdad como una reproducción del poder es desafiar el poder. Por ejemplo, en Colombia podemos ver cómo se está desafiando el poder
de una forma bastante novedosa, que es otorgándole derechos a los ríos, a los animales, a los diferentes entes naturales que tenemos, siendo sujetos de derecho, siendo esta una forma de desafiar el poder, de desafiar lo previamente establecido. Listo, o tenemos otro enfoque de cómo concebir el proceso judicial, y este es el enfoque hermenéutico, en donde este nos dice que esto es un paradigma, en donde tenemos una construcción narrativa con diferentes intérpretes, siendo esta una interpretación del derecho para el proceso judicial. El enfoque positivista jurídico formal nos dice que se ve al proceso judicial como una construcción normativa. Esto pues puede ver a la verdad como una construcción a partir de las normas, o puede ver la verdad desde una perspectiva diferente. Esta se refiere pues a las normas y a su forma de ver, no importa si es injusta o no, sino que simplemente se ve a lo que importan, que son las normas. Ok, tenemos la siguiente, que es la teoría de la argumentación jurídica junto al proceso democrático para construir el proceso judicial. Esta pues es una forma de legitimar lo que podríamos concebir dentro del proceso judicial mediante la participación de muchas personas. Esto quiere decir que el proceso judicial hacia una decisión, una conclusión o una concepción de una verdad, pues se puede ver a partir de una construcción de diferentes entes, en donde mediante consensos pues crean la distinción o la forma de ver este proceso judicial. Claramente pues depende, digamos, de las diferentes formas, los diferentes posicionamientos, pero pues como base tiene pues una construcción democrática y que se legitima a partir de esta. Como ya lo dije anteriormente, la anterior posición que acabamos de ver es una posición verifóbica, en donde su objetivo no es una verdad. Pero en contraposición a esta tenemos una posición verofílica, en donde el planteamiento por Lossin, en donde nos dice que el derecho y la producción epistemológica, o sea, la verdad, es un punto fundamental dentro del derecho. Esto quiere decir que cómo se sustenta el proceso o cómo se conciba los diferentes hechos a probar, pues van desde una posición de verdad. Esto quiere decir que se tiene que evidenciar siempre una relación entre derecho y verdad, o proceso y verdad, o diferentes cuestiones, siendo esta una empresa epistemológica para la producción del derecho hacia la verdad. Esto quiere decir que pues es una posición idílica, es una posición que puede mantener diferentes cuestiones a flote, pero contiene pues de cierta manera diferentes problemáticas. Entre ellas podemos evidenciar de que es alcanzable esta verdad. ¿Podemos llegar a la verdad dentro de los diferentes procesos judiciales? ¿Vamos a alcanzar esta verdad dentro del derecho? Pues de cierta manera este planteamiento, aunque es interesante para saber qué tan cerca se puede llegar a la verdad, o si es acaso posible llegar a la verdad, pues nos dice que hay diferentes limitaciones y que estas limitaciones se tienen que superar para llegar a la verdad. Entre ellas pues tenemos que se tienen que superar diferentes cuestiones, entre ellas de que hay diferentes posicionamientos sociales, morales, políticos, en donde pues se intenta introducir la justicia, pero la justicia no es parte de ello, ya que es más una producción hacia lo moral, más no es una producción de verdad. Entonces, para superar estas diferentes subjetividades y las diferentes interpretaciones que se puedan llegar a ver, pues se tiene que plantear una solución de un rigor metodológico. Esto quiere decir que desde la academia, desde la formación del juez, del abogado, pues se tiene que formular una cuestión en donde la búsqueda de la verdad pues no sea algo tan problemático, sino que sea algo que se pueda ver desde un punto de vista y no llegar a ser una expansión de lo que no es.